Los carolingios. Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo, y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Carlomagno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma, y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlomagno protector de la Iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Carlomagno había logrado formar un gran imperio, pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlomagno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. Carlomagno y las primeras universidades. Casi 800 años más tarde del nacimiento de Cristo, Carlomagno se había convertido en una figura emblemática de toda Europa continental, y su imperio fue llamado el Imperio Carolingio. Los nobles de esa época solo se ocupaban de luchar y conquistar territorios, y creían que elucubrar complejos cálculos matemáticos o filosofar acerca del mundo era una inútil pérdida de tiempo. Pero Carlomagno pensaba distinto, y a pesar de su escasa instrucción, tuvo una visión innovadora y completamente revolucionaria para la época. En su corte reunió sabios y poetas de distintas partes del mundo, a quienes invitaba para discutir sobre cuestiones que iban desde la importancia de Dios hasta el origen del mundo y de las estrellas. Él mismo aprendió a hablar el latín, que era el idioma de los antiguos romanos, y obligó a que sea enseñado en muchas iglesias y monasterios de su imperio. Los monjes tenían a su cargo documentar todos esos conocimientos universalistas que allí se enseñaban. Este fue el origen de las universidades, tal como las conocemos hoy. 2 siglos después de Carlomagno, de aquellos monasterios, nacieron muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, en Italia, que fue fundada en el año 1088 y es la más antigua de Europa, o la de Oxford, en Inglaterra, que fue creada en el año 1096. La coronación de Carlomagno. En la noche de Navidad del año 800, Carlomagno se hallaba rezando en la Basílica de San Pedro, en Roma. El Papa León III se le acercó, y mientras todo el pueblo se arrodillaba ante él, lo coronó emperador del Imperio Romano Germánico. Así, el gran reino de Carlomagno se transformaría en un imperio que quiso hacer revivir la grandeza del antiguo Imperio Romano. La enorme diferencia era que los soberanos de este imperio no eran romanos, sino germanos. Sí, aquellos mismos que siglos antes habían destruido a Roma, pero que ahora, con sus estratégicas alianzas con el Papa, habían decidido cristianizar y volver a unificar a toda Europa. La inteligencia, la fuerza de voluntad y la superioridad con la que gobernó Carlomagno destacó a toda una época. Pero, desafortunadamente, todos estos logros estaban atados a su propia personalidad y se disolvieron poco después de su muerte. 14 años después de su coronación, en el año 814, el imperio fue repartido entre sus 3 nietos y pronto se descompuso en los reinos de Alemania, Francia e Italia. Las escuelas creadas por Carlomagno decayeron y el arte de leer y escribir se mantuvo aislado en algunos monasterios dispersos. El Sacro Imperio Romano de la nación alemana, la gran obra de Carlomagno, no perduró por mucho tiempo, y en los siglos posteriores, Europa volvió a caer en guerras e invasiones incesantes que imposibilitaron cualquier esfuerzo de unidad y crecimiento común. Este
que fue el principal objetivo de Carlomagno, sigue siendo hoy uno de los principales anhelos de todos los estados que componen a Europa en la actualidad.